Y maravilloso cuando una de las cosas que me encanta aprender de los niños es el asombro por las cosas, el asombro por las cosas. Y el asombro no es que todo el día estás así. No, el asombro por las cosas, el asombro y el asombro por Jesús. El asombro por Jesús es tremendo, iglesia, cuando debemos de venir siempre y llegar con la expectación, con la expectativa de que Dios va a hablarnos, con la expectativa de que Dios va a hacer algo, porque es un Dios vivo, amén. Es un Dios vivo y con la expectación de que algo Dios nos quiera hablar, porque en cualquier momento pasan cosas hermosas cuando estamos congregados en su nombre. Y por eso siempre hay que venir con esa expectativa de lo que Dios nos va a hablar, con esos ojos, ese corazón abierto a recibir su palabra. Eso es maravilloso, iglesia. Y ahorita en la palabra vamos a desarrollar lo que dice vamos a ir al libro del Evangelio de Lucas 7, Lucas capítulo 7, amén. Y maravilloso Jesús, maravilloso Rey, porque hasta aquí Él ha estado con nosotros. ¿Cuántos vienen con una expectativa de algo? Que Dios va a hacer algo, iglesia. No sé cómo vengas, pero Dios puede sanarte así, te restaura así, te vivifica así, te enseña así, te revela su palabra así. Y sabes, había un mensaje, el de las 9 de la mañana, pero el Espíritu Santo me ha dado esta palabra y seguramente es porque la necesitamos. Bueno, vamos a Lucas 7, 7:1. Te lo voy a leer en versión NTV. Están con nosotros, estamos todos. Lucas 7:1 dice: cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. Cuando Jesús terminó de decir ¿qué? Si leemos en el versículo atrás, Jesús estaba predicando, y toda la gente en Capernaum estaba escuchando lo que Jesús estaba diciendo. Lucas 7:2 dice: en ese tiempo un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. ¿Cómo estaba? Estaba enfermo y estaba a punto de morir. Cuando el oficial oyó, digan conmigo, oyó. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. El 7:6. Me voy al 7:6. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Lucas 7:7 dice: ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo ¿qué? Sanará. Me voy al 7:9. Al oírlo Jesús quedó asombrado, se dirigió a la multitud que le seguía y dijo: les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. No he visto una fe tan grande en todo Israel como esta. Pero ¿qué pasó, iglesia? Estamos hablando de Lucas 7:1, donde estaban en Capernaum. Capernaum, una ciudad donde se escuchaba la palabra de Dios.
Y la palabra de Dios, al estarse escuchando en las conversaciones, hablaban de Jesús, la gente oía de Jesús, se generaban conversaciones acerca de Jesús. Y en Capernaum, a causa de las conversaciones de Jesús, de la palabra, pasó algo. El oficial romano oyó, digan conmigo, oír. La fe, ¿cómo entra? La fe entra por el oír, y el oír la palabra de Dios. En Capernaum se escuchaba esto: Jesús y sus milagros. El oficial romano y toda la gente que escuchaba la palabra de Dios vino al oficial romano. Jesús sana, Jesús libera, Jesús transforma. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Jesús vino, y se generaron conversaciones en Capernaum, iglesia, conversaciones acerca de la palabra de Dios por medio de Jesús. El oficial romano oyó, y maravillosamente, leyendo en Lucas, sabes, dice que envió a unos respetados ancianos. Iglesia. ¿Por qué hablo mucho y estoy empezando a hablar sobre el asombro? Sabes, el oficial romano era un hombre que sabía acerca de la honra. Y sabes, la alabanza, cuando estamos en la alabanza y tú nos estás escuchando, no es solamente que tú nos estés escuchando, sino que tú desde tu lugar y nosotros estamos haciendo una honra de alabanza a Dios. Por eso nosotros los invitamos a llegar a la hora del inicio de la alabanza, porque tú estás honrando con tu canto, con tu expresión, estás honrando. Estamos elevando un concierto de adoración y de alabanza a Dios. Y qué maravilloso es cuando llegamos con esa expectación, esa expectativa, con esa wow, quiero que sea llegar para escuchar la palabra de Dios, porque Dios me va a hablar hoy, Dios me va a hablar, me va a edificar, Dios va a hacer algo hoy. Estoy con la expectativa. No es normal y natural estar aquí como cada semana. No es normal y natural escuchar la alabanza y a ver a qué horas terminan, porque quiero escuchar la palabra, iglesia. La expectativa. Y el oficial romano tenía algo: la cultura de la honra. Algo que se ha perdido en las iglesias hoy en día. La cultura de la honra, cultura al mensaje, cultura a la alabanza. Honra al mensaje, honra a la palabra, honrar a los líderes, honrar. El oficial romano dice que envió a unos ancianos, a unos líderes. Él honró tanto a Jesús que no se sentía digno de que Jesús viniera a su casa, pero le dijo a unos líderes, a unos ancianos que fueran. Él honró a esa autoridad que estaba con él para que fueran con Jesús. La cultura de la honra, la cultura de la honra del mensaje, de la honra de la alabanza, de la honra a las personas, de la honra. El oficial romano oyó hablar de Jesús. En Capernaum se hablaba de Jesús. Y cuando se habla de Jesús en nuestras conversaciones, se desatan cosas. ¿Y sabes qué se desató? Se desató la fe en el oficial romano. Y cuando se desata la fe, se desata un milagro. Cuando vienen las conversaciones acerca de Jesús, hubo una expectativa. Él estaba con una expectación, el oficial romano, porque se hablaba de Jesús. Y eso generó la fe. Y la fe generó un milagro. Por eso cuando venimos, debemos de venir con la expectativa y con la honra a la alabanza, con la honra al mensaje. Es el mensaje de Dios, iglesia. No es un mensaje motivador.
no es una capacitación. Estoy seguro que en las capacitaciones de las empresas ni te paras en nada, ni te mueves, porque te da vergüenza. Al menos a mí me daba vergüenza por respeto al expositor. Era un principio, cada quien sus principios. Pero a mí, en mis capacitaciones, yo no me levantaba más que muy urgente al baño, porque respetaba al expositor. Honrar el mensaje, no honrar el mensaje. Lo que se está diciendo es para nuestra edificación. Entonces el oficial romano dice: ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Que abundaba en Capernaum, iglesia, el asombro por Jesús. El asombro por Jesús. El asombro por Jesús es una actitud del corazón. Pero acompáñenme vamos a Marcos 6. Marcos 6, y te lo voy a leer en versión NTV. Marcos 6:1. Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. ¿Qué era Nazaret? Su pueblo. Regresó Jesús a su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que lo oían, ¿cómo quedaban? Asombrados por Jesús. Quedaban asombrados. Esa capacidad de asombro que está en nosotros genera una fe, porque venimos con esa expectativa. Preguntaban: ¿de dónde sacó toda esta sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y sabes, una conversación de la palabra, cuando llegó Jesús a predicar y de repente empezaron a hablar de Jesús, y yo siento que la atmósfera iba subiendo por la expectativa de la gente que estaba recibiendo. Pero pasó algo aquí. En Marcos 6:3 dice: ¿no es este, te la estoy leyendo en Reina Valera, no es este el carpintero, despectivamente hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Iglesia, vino la familiarización en esto. Vino lo común y lo normal en esto. Cuando iba así, vino así, iba así, es nuestras conversaciones acerca de Jesús. No sé si te ha pasado que estamos conversando así acerca de Jesús y de repente llegan conversaciones ¡paz!, que echan a perder la conversación. Así pasó aquí. Iba la conversación, todos estaban asombrados. Vino Jesús, pero llegó la familiarización. Y llegó con esa forma de: ¿no es este el carpintero? De una forma despectiva. ¿No es este el carpintero? ¿No es este el hijo de María? La familiarización llegó. Y cuando eso llega, esta conversación llega, paz echa a perder lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas. Estamos hablando de Capernaum, estamos hablando de Nazaret, dos ciudades, una donde abundaba la expectativa, las buenas conversaciones, donde abundaba, y en Nazaret donde escaseaba el asombro por Jesús. ¿Y qué pasó después? Marcos 6:4. Entonces Jesús le dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y no pudo ahí. ¿Qué no pudo Jesús? Dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. No pudo Jesús. Donde vino la familiarización, lo normal, lo común, las conversaciones que matan. Y escaseaba en Nazaret todo esto. Escaseó el asombro por la forma despectiva, la forma
no tanto despectiva, sino la familiarización, lo común. Cuando viene lo común, cuando llegamos a la iglesia de forma muy normal, bien, sí, por costumbre, ya, porque pues tengo que venir, pues para sentirme bien con mi conciencia o lo que sea, pero no con esa expectativa de lo que Dios quiere darnos, hacer en nosotros. Y cuando llegó eso, Jesús no pudo hacer milagros. Nazaret o Capernaum, Capernaum o Nazaret. Pero el oficial romano le entró esa fe por escuchar. Se hablaba de Jesús, ese asombro por Jesús. El asombro, iglesia, es lo que necesitamos por Jesús, porque ahí se va a generar la fe. Y la fe, tu milagro, la conversión, la sanidad, lo sobrenatural. Maravilloso Jesús. Maravilloso Jesús. Mi pregunta es: ¿cómo está nuestra expectación por Jesús? Ya estamos muy familiarizados, muy común, muy normal esto. ¿Qué hablamos en nuestras conversaciones? Cuando se habla de Jesús, en nuestras conversaciones se atan o se desatan cosas para nuestras vidas. En Capernaum se desató milagros, y en Nazaret unos cuantos, por la familiarización, por lo común y por las conversaciones. ¿Sabes? Yo le puse aquí número 1. Nunca pierdas el asombro por Jesús. El asombro es una actitud del corazón. Cuando sientes su presencia, cuando no la sientes, cuando estás así, dices es que por fe, pero es una actitud del corazón. Es una actitud del corazón. Número 2, le puse dar honra a Jesús con tus acciones, con mis acciones. Dar honra a Jesús. Honra a Jesús con nuestras acciones. La cultura de la honra es bien importante. El oficial romano honró a Jesús tanto que primero le dijo a los ancianos líderes: ustedes, yo honro ustedes con su autoridad. La cultura de la honra, nuestra cultura, Jesús, de la honra, nuestra cultura al mensaje de la honra, al honrar el mensaje. ¿Por qué digo honrar el mensaje? Porque recibir el mensaje, honrar a Jesús con la alabanza, es una forma de honrar a Jesús. Es un concierto que estamos haciendo tú y yo, nosotros, al cielo, iglesia. Nos están viendo, Dios está así, expectantes que lo adoremos, que le alabemos. Él quiere desatar milagros en nuestras vidas. Que no sea común, normal. Aprendamos a conectarnos con la palabra. Aprendamos a conectarnos en nuestras conversaciones con su palabra, con su palabra. ¿Dónde estamos? ¿En Capernaum o en Nazaret? ¿El asombro por Jesús o la familiaridad ya de las cosas? ¿La pasión por Jesús o lo común? Cuando mi hijo estaba más chico y platicábamos, se quedaba: ¿en serio, papá? Sí. Pero esto no se trata de estar así. No hablo de estar así. No. Estar expectantes aquí en nuestro corazón con una actitud de adoración. Una actitud de honrar a Jesús en todas las formas. Honrarlo en oración. Honrarlo en comunión. Honrarlo.
No debería ser normal estar aquí, debería ser lo más hermoso de mi semana estar aquí. Debería ser la experiencia. Por eso yo le pongo: vive la experiencia de Jesús. Y cuando vino la expectación en Capernaum de lo que se escuchaba, vino el despertar del oficial romano. Y Jesús dijo: nunca he visto una fe tan grande. Y era un gentil. Una fe tan grande en todo Israel. Quizá a veces por eso nos sentimos fríos, nos sentimos normal, nos vamos igual como llegamos, porque mi expectativa se apagó, mi pasión, perdí la visión y se apaga la pasión, o se apagó la pasión y perdí la visión de lo que era en un principio, cuando venía al altar con esa pasión, cuando venía al altar, cuando levantaba mis manos, cuando gritaba, cuando lloraba, cuando clamaba, cuando decía Jesús. Hubo una situación hace poco, un matrimonio que no es de aquí, de esta iglesia, pero me contactó. Ellos son de otra iglesia y me dijo lo siguiente, este matrimonio, y me llamó mucho la atención porque me dijo: ¿sabes, pastor? Hace un año mi hermana se estaba muriendo y le prometí a Dios que si sanaba, mi boda iba a ser cristiana. Y sanó, gloria a Dios. El Señor la levantó, gloria a Dios. ¿Y qué pasa? Pero ahora, en mi boda, ya tengo contratado todo el vino que compré, todo el grupo secular que no es alabanza, que no es adoración. Le dije: es que eso, me dice, ¿está mal, pastor? ¿Cómo? ¿Está mal lo que voy a hacer? Le dije: es que no sé, yo no te puedo decir si está mal o bien. Dile a tu pastor, pero si quieres te doy un consejo. Tú le prometiste algo a Dios en tu momento de crisis, en tu momento quebrantada. Tú le prometiste a Dios eso. La honra a Dios y el agradecimiento es de cada quien. Qué rápido nos olvidamos de donde Dios y de lo que le prometimos a Dios. Yo le dije: yo no te condeno porque yo no soy Dios, pero cuando algo le prometes a Dios, honra a Jesús. Honra a Jesús. Esto no es religión, iglesia. Hemos confundido la religiosidad con la honra, con el agradecimiento. Yo no te condeno. Tú fuiste quien le prometiste en tu tiempo de crisis, en tu quebranto a Dios. It's up to you, le dije. Tú decides. Yo no puedo darte una opinión acerca. Iglesia, la cultura de la honra a Jesús, a su palabra, al mensaje. Qué tremendo, amén. Qué tremendo, qué tremendo. Entonces, ¿qué hago? Habla con tu pastor, porque yo te puedo dar un consejo. Es que ya hice todo, ya tengo todo pagado. Tú se lo prometiste. Tú le dijiste eso en tu quebranto, pero ahora que todo está bien, se nos olvidó la honra a Jesús. Esto no es religión, iglesia. Esto no es legalismo. Esto no son reglas. Esto es cuestión de una honra por agradecimiento a Jesús, a lo que Él ha hecho, a lo que hace y a lo que seguirá haciendo en nuestras vidas. ¿Dónde estamos? ¿En Capernaum o en Nazaret? Que nuestro corazón
se asombre por Jesús. Que nuestro corazón se asombre por su presencia. Le dije a ellos, mira, siempre vamos a querer quedar bien con la gente antes que con Dios. Así que hagan lo que ustedes decidan. No le pude decir más. Es su decisión. Pero es mejor siempre honrar a nuestro Padre. Y que esa capacidad de asombro, iglesia, siempre quede como un fuego ardiente. Yo cuando oro le digo, Señor, que el estar aquí no se me haga común, que el estar aquí no se me haga normal, que el cantar no se me haga normal, que estar en la iglesia no se me haga común. Yo oro así. Ha sido mi oración, ha sido mi oración. Porque cuando estamos bajo esa expectativa y ese asombro, el Señor obra. Así obró en Capernaum, pero en Nazaret no obró, no pudo. Escaseaba el asombro por Jesús. ¿No es este el hijo de María? La conversación iban así, estaban asombrados, pero vino la familiarización y se echó a perder todo. Sirvo, pero recibo, porque honro el mensaje. Que nuestras conversaciones sigan siendo de Jesús. Que nuestras conversaciones sigan siendo de asombro. El Señor quiere hacer. Él quiere que su poder se manifieste en tu vida. Sí quiere. Esto no es un cuento, es una realidad. ¿Cuántos quieren seguir asombrados por Jesús? Que la cultura de la honra, iglesia, yo les digo que los que sirven, los que servimos, no se nos haga común. No se nos haga común. Antes llegábamos nerviosos y todo, y ya después se pierde eso. Cuando se pierde eso, malo. Cuando se pierde la pasión, malo. Cuando se pierde es malo. Y no es emocional, no es emocional. La expectativa, Dios, ¿qué quieres hacer? Sanar a un paralítico, liberar a un lisiado, sanar a un lisiado, a uno que viene roto, a uno que viene perturbado, a uno que viene enfermo, a uno que viene con un diagnóstico así, con un diagnóstico acá. Pero como si mi expectativa pasa al frente. Yo ya. What? Jesús siempre nos enseña. Con Jesús siempre vamos aprendiendo. ¿Sabes? Por último, y con esto termino. En Nazaret, esa conversación robó lo que Dios, por medio de Cristo o por medio de Jesús, iba a hacer. Que nada ni nadie robe lo que el Señor quiere hacer en tu vida por las malas conversaciones, por la falta de la expectativa acerca de Jesús. Amén, iglesia. A todos los que nos ven en las redes sociales, que nos ven cada semana, en lo cual se me ha hecho común, pero hoy el Señor te está hablando de que sigas expectante acerca del mensaje de Jesús. Porque cuando estás expectante, al oírlo sale la fe. Y cuando tienes la fe, sale el milagro. Y en el milagro suceden cosas que nos edifican a nosotros, que nos construyen, que nos forman, que nos sanan, que nos llevan.
Te invito a recibir a Jesús en tu corazón. Te invito a recibir a Cristo en tu vida. Veraca, tierra de bendición. Bendición. Veraca, iglesia. Di conmigo, tú que nos ves por medio de las redes sociales: Señor Jesús, te necesito. Te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi único y suficiente Salvador. Jesús, quiero conocerte. Revélate a mi vida, revélate a mi corazón, y que esa expectativa, esa esperanza por recibir de ti siempre esté con un carbón, como un carbón encendido dentro de mi corazón. Te necesito. Gracias, Jesús. Todo esto en tu nombre. Amén.